Hola mundo, aquí Paulo, y para finalmente terminar con la sección de CSS vamos a terminar haciendo un template de una página trabajando con propiedades de Flexbox. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra carpeta de curso de diseño web, vamos a prácticas y ahí vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar Flexbox. Adentro de la carpeta de Flexbox vamos a pegar una carpeta IMG que va a tener un cover, una imagen que vamos a utilizar para ilustrar nuestro artículo y un logo en formato PNG para poner en nuestra página. Además de la carpeta IMG, vamos a crear una que se llame CSS, que es donde vamos a poner todos nuestros estilos. En Sublime, lo primero que hacemos como siempre es guardar nuestro archivo. Adentro de nuestra carpeta Flexbox, vamos a ponerle index.html. Vamos a crear también su archivo par, al que le vamos a llamar estilos.css y vamos a guardarlo en la carpeta de CSS. En nuestro archivo HTML vamos a crear la estructura básica, vamos a ponerle de título template Flexbox, ponemos la etiqueta MetaViewport y lo vinculamos también a nuestro archivo CSS, que recordemos está en la carpeta CSS estilos.css. Vamos a estar trabajando con una fuente personalizada, entonces lo que tenemos que hacer es ir a fonts.google.com y buscar la fuente Open Sans. Hacemos clic en el signo más, vamos aquí al canastito y copiamos el código de embebido. Este código lo ponemos justo antes de nuestros estilos CSS. Vamos a crear ahora la estructura de nuestro sitio. Todo va a estar adentro de un contenedor al que vamos a ponerle la clase container. Adentro de este container vamos a tener el header, vamos a tener una sección que va a tener la clase main, vamos a tener un sidebar o una side y vamos a tener un footer. Nuestro header va a tener dos partes. Por un lado vamos a tener un div con la clase logo, donde vamos a poner nuestro logo, es decir, somos la etiqueta imagen y tenemos el logo adentro de la carpeta img barra logo.png. Luego vamos a crear un nav con la clase menú, es decir, nuestro menú de navegación, y vamos a poner tres hipervínculos adentro. Vamos a copiar una, 2 y 3 veces y acá vamos a poner inicio, después vamos a poner preguntas frecuentes y contacto. Con esto ya terminamos entonces nuestro header. Ahora nos queda trabajar en el main. Nuestro main va a ser un artículo de un blog, entonces tenemos que llamar primero a la etiqueta article y adentro de la etiqueta article vamos a poner nuestra imagen, pero adentro de un contenedor que va a tener la clase thumb, para que podamos editar los estilos mejor. Adentro del contenedor de clase thumb tenemos nuestra imagen y tenemos que ir a buscarla en la carpeta img y se llama cover.jpg. Luego de la imagen tenemos el título, un H1 que va a llamarse título del artículo. Luego de la imagen vamos a tener un H1 que va a tener el texto título del artículo. Y luego vamos a tener dos párrafos, uno con un lorem de 70 palabras y después otro párrafo que va a tener un lorem de 40 palabras. Con esto ya terminamos nuestra sección main. Ahora vamos a trabajar en nuestro sidebar. Nuestro sidebar va a tener dos avisos y estos dos avisos vamos a guardarlos adentro de un contenedor que va a tener la clase add y adentro va a tener el texto en una etiqueta de párrafo que se va a llamar add. Esto lo copiamos una vez para tenerlo dos veces. Finalmente nuestro footer también va a tener dos cajas. Por un lado un contenedor que va a tener la clase copyright y por otro lado un contenedor que va a tener la clase redes sociales. Al copyright le ponemos una etiqueta de párrafo que diga creado por Paulo, que ustedes pueden modificar y poner el texto que quieran, y en las redes sociales vamos a poner los dos hipervínculos a nuestra cuenta de Instagram por un lado y a nuestro canal de YouTube. Guardamos, abrimos en el navegador y este es nuestro sitio, la estructura que tenemos hasta ahora. Es un sitio que tiene todos los elementos pero no tiene ningún tipo de estilo, así que para agregárselo vamos a trabajar en nuestro archivo CSS. Lo primero que vamos a hacer es llamar a nuestro selector universal y vamos a decirle que queremos que todos los elementos tengan un margen de 0, un padding de 0 y que el box sizing sea border box. Luego en nuestro body vamos a decirle que queremos que la fuente sea la fuente Open Sans, que nosotros ya agregamos aquí en nuestro archivo HTML, es esta que está acá. Entonces, como ya la tenemos en nuestro archivo HTML, la podemos llamar en nuestro archivo CSS. Vamos a decirle que el background de nuestro body queremos que sea 9E, B larga, AE6. Y queremos que nuestro container, que es el que va a contener toda la información, tenga un margen automático. Es decir, con esto estamos consiguiendo que quede centrado. Queremos que tenga un ancho del 90%
pero también queremos que tenga un ancho máximo de 1000 píxeles para que nunca supere esta dimensión. Queremos que todos los elementos de nuestro container tengan un display flexible y que el flex wrap sea wrap. Ahora comenzamos a trabajar en el header propiamente dicho. Entonces queremos que nuestro header tenga un ancho del 100% del contenedor en el que está. Queremos que tenga un padding de 30 píxeles hacia arriba y hacia abajo y 10 píxeles hacia los costados. También indicamos que es un contenedor padre y que queremos que el tipo de display sea flexible. Queremos que la dirección del flex sea en filas. Queremos que la justificación del contenido, el justify content, sea space between. Es decir, que queremos que haya espacio únicamente entre los elementos y no hacia los costados, y que los ítems estén alineados y se ubiquen en el centro. Si guardamos, actualizamos y vemos cómo empieza a tomar formato, pero bueno, no demasiado hasta ahora. Al logo que está adentro de nuestro header, dentro de nuestro header tenemos el contenedor que tiene la clase logo. Vamos a decirle que queremos que tenga un ancho de 200 píxeles. Por otro lado, adentro de nuestro contenedor de clase logo tenemos nuestra imagen, y esta imagen vamos a decirle que ocupe el 100% de su contenedor. Es importante entender que este 100% que estamos diciéndole a la imagen que ocupe no es el 100% de la página, sino que es el 100% de su contenedor, que le dijimos que tenga 200 píxeles. Para continuar con nuestro header tenemos que trabajar con los hipervínculos adentro de nuestro menú de navegación. Entonces llamamos a header, llamamos a la clase menú y llamamos a los hipervínculos que están adentro. A estos les vamos a dar un color blanco, es decir, FFF. Vamos a decirle que tenga un text decoration que sea none para que no esté subrayado. Vamos a decirle que queremos que tengan un margen a la derecha de 40 píxeles y que tenga un tamaño de fuente de 18 píxeles. Finalmente vamos a decir qué sucede cuando flotemos con el mouse sobre estos hipervínculos. Entonces tenemos que poner header.menu, porque estamos llamando a la clase menú, a, que hace referencia a nuestros hipervínculos, y utilizamos la pseudo clase hover. Cuando estamos flotando con el mouse sobre el texto, vamos a decirle que queremos que tenga una text decoration que sea underline, es decir, un subrayado. Guardamos, actualizamos y vemos como ahora nuestro header está mucho más prolijo. Al flotar sobre los hipervínculos se subrayan y está todo prolijito, acotado adentro de nuestra página. Claramente lo próximo que tenemos que trabajar es nuestra sección main. Llamamos entonces a la clase main y le decimos que el contenedor queremos que tenga un fondo que sea blanco, FFF, queremos que tenga un padding de 15 píxeles hacia todos lados y que tenga un ancho del 70% del contenedor padre, porque el 30% restante lo vamos a utilizar para el sidebar. Ahora vamos a trabajar con nuestra imagen. Vamos a llamar a la clase main, al article, y dentro del article tenemos el contenedor que tiene la clase thumb. Vamos a decirle que tenga un margen hacia abajo de 20 píxeles y dentro de esto, dentro del contenedor de clase thumb, tenemos nuestra imagen. A la imagen vamos a decirle que queremos que ocupe el 100% de su contenedor padre. Para trabajar sobre el título y el artículo tenemos que seleccionar a nuestro contenedor de clase main, a nuestro article y a la etiqueta H1. A este vamos a decirle que queremos que tenga un margen hacia abajo de 20 píxeles y que queremos que tenga un font size de 30 píxeles. Así como llamamos al H1, llamamos a la etiqueta P, que también está dentro del article, y le decimos que queremos que tenga un margin bottom de 20 píxeles también. Si guardamos y actualizamos, vemos como ahora el main ocupa el 70%, la imagen ocupa el 100% con los paddings y tenemos nuestro artículo. Ahora tenemos que trabajar en nuestro sidebar. Seleccionamos el elemento aside y le decimos primero que queremos que tenga un ancho del 30% para que complete con el main. El background queremos que tenga el color 537D CA. Queremos que tenga un padding hacia todos lados de 20 píxeles. Queremos que tenga un display del tipo flex. Queremos que la dirección del flex sea en columnas, esta vez y no en filas. Y que el justify content sea space between. Si guardamos y actualizamos, vemos que aquí tenemos nuestro contenedor que ahora termina de ocupar el 30% restante para llegar al 100% y los elementos están ordenados en columnas con un espacio que los separa uno del otro. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar y editar nuestros avisos. Vamos entonces a aside y elegimos el contenedor que tenga la clase add y le ponemos un background que sea 4264A2. Le decimos que tenga un font size de 30 píxeles,
que tenga un padding de 50 píxeles hacia arriba y hacia abajo y 0 a los costados, que el text align sea en el centro, que el color del texto sea blanco con FFF y que tenga un margen de 20 píxeles hacia arriba y hacia abajo y de 0 hacia los costados. Si guardamos y actualizamos, vemos ahora que tenemos representados nuestros avisos como dos cajitas. Lo que nos queda ahora trabajar es el footer y hacer que nuestro sitio sea adaptable a dispositivos móviles. Para evitar que este video se haga demasiado largo, vamos a cortar aquí y en el próximo video vamos a terminar con el diseño de este template. Dejamos acá esta sección y nos vemos en el próximo video.